Retomamos la información, segundo bloque de Deportes al Día. Bueno, recién pasaba la información, hablamos un poco Independiente, River, San Lorenzo, lo que pasaba en ese mundo. Pasó Pablo Lunati también, dejó algunos títulos que iremos replicando después en nuestra cuenta de Instagram, Deportes al Día con doble S, nos pueden buscar ahí. A toda la gente que está prendida en el Twitch, le agradecemos, le mandamos un fuerte abrazo. Están todos más que invitados a poder escribirnos en el chat, a poder escribirnos en el WhatsApp de la radio que está ahí en pantalla, ahí abajo a la izquierda lo pueden encontrar. Así que nos pueden escribir también por ahí, estaremos leyendo sus mensajes para la conversación que tendremos ahora en un ratito mismo ya con Juan Pablo Pochettino, que es técnico de fútbol, especializado en divisiones inferiores. Así que Juan Pablo, bienvenido y gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación y acá acompañando el proyecto que están haciendo ustedes. Por favor, gracias a vos por tu tiempo, también por acercarte a la radio. Es un gusto también para nosotros poder conversar con alguien que esté metido dentro del fútbol, porque siempre nosotros, el fútbol argentino en general, la Argentina en general, se habla mucho de fútbol y a veces cuando te empezás a profundizar o especializar un poquito más, da gusto poder conversar con personas que están empapadas en el tema y empapadas también en el día a día de lo que lleva el fútbol en general. Para romper quizás el hielo, bueno, la primera pregunta, Pablo, es ¿cómo es el fútbol formativo? ¿Hasta qué edad es el fútbol formativo en la Argentina? Porque quizás vemos chicos debutando en primera división que tiene 16, 17, 18 años y uno piensa, ¿está el 100% formado para jugar en la primera división? ¿Qué le falta? ¿Hasta cuándo es un proceso, al menos ideal, de un jugador de fútbol, un futbolista en la edad formativa? Mira, en realidad hablar de fútbol formativo es hablar de todo lo que es infantiles y juveniles. El proceso formativo completo sería hasta los 21 años, hasta lo que es la edad de cuarta división. La realidad después nosotros acá en Argentina vivimos otro mundo por distintos factores, principalmente un tema económico, que hay que vender pibes y que los presupuestos de los clubes terminan acomodándose a partir de la venta, entonces se venden a los pibes temprano, hay que hacerlos debutar y terminás necesitando digamos, a veces acelerar los procesos y hacerlos debutar antes. Claro, eso se ve mucho en el fútbol. Bueno, ayer justamente veía, para nombrar un club, a Vélez, que se caracteriza mucho por esto de, bueno, todos los campeonatos de la temporada, Vélez saca uno o dos jugadores que decís, che, qué buen laburo que hace Vélez, pero ayer quizás en el contexto en el que está Vélez, que está complicado a nivel dirigencial, a nivel futbolístico, está cerca de la zona de descenso, la tabla anual, y veías que entraban chicos como Ciudadane, 19, Castro, 18 años. También cómo se trabaja en el futbolista tan joven de decir, bueno, vas a entrar a la cancha y prácticamente tenés que salvar las papas porque el club no está bien. Es difícil. La realidad es que los pibes que arrancan a jugar al fútbol, principalmente los clubes de competencia, estamos hablando de los clubes de AFA, o que ya arrancan jugando un fútbol infantil, un baby fútbol competitivo, están acostumbrados a la presión. No digo que sea buena, pero están acostumbrados, no es que son chicos que nunca jugaron bajo presión. Igualmente hay situaciones hay situaciones para las que nadie te prepara. Bueno, podés entrenar en quinta, en sexta, en séptima división, simulando que vas a estar peleando el descenso 3 años después. Es muy difícil. La realidad es que hay, vuelvo a lo mismo, hay contextos que son tremendos. Nosotros hablamos mucho a veces de la situación de Julián Álvarez, que terminó jugando en Madrid en la final de la Libertadores, una final, quizá uno de los partidos más trascendentales de la historia del fútbol. Y Julián Álvarez, ¿cuánto tenía? 18 años, 19 años. ¿Cómo preparás a un juvenil para que de golpe entre en un alargue de un partido así? Después puede hacer las cosas bien, mal, más o menos, pero son partidos que son muy difíciles. Claro, tenés todo ese contexto. Sí, Brian. Te quería preguntar, mencionás la presión por el lado positivo de cuando llega primera, ¿cómo se va a tener justamente que sobrellevar esa presión? Te lo llevo al otro lado. ¿Cómo se trata con los chicos que sabemos que la gran mayoría no van a llegar a primera? Porque realmente el fútbol es así, es chico el ambiente. ¿Cómo se los educa y cómo se los trata para que no tengan esa presión de estar obligados a llegar y también que sepan que cuando no llegan no es el fin del mundo? Está buenísima tu pregunta porque la realidad es que la gran mayoría no llega. Hay estadísticas que la verdad que no sé bien en qué se sostienen, pero que se repiten, y se dice que en Argentina llega 1 de cada 100 que arranca a jugar al fútbol. Lo cual quiere decir que hay 99 de 100 que no van a llegar. O sea, si vos tenés 100 pibes hoy en un club y te ponés a contar, decís, bueno, solamente uno llegaría. ¿Cuál? Ahora, dentro de eso, el fútbol argentino, lo negativo de que se te van jóvenes
porque necesitas vender y todo, es positivo desde el hecho de que llegan muchos pibes porque se van muchos, entonces están todo el tiempo dejando espacio. Ahora quizá estamos viviendo tiempos donde el fútbol sudamericano acaba de salir Argentina campeón del mundo, Uruguay el domingo, se habló mucho de que Brasil era el campeón sub-17, entonces estamos en un momento donde el fútbol sudamericano se acomodó de vuelta, pero por mucho tiempo se idealizó Europa y España vive comprando jugadores. O sea, las inferiores del Real Madrid, por tomar al equipo más grande de todos, en enero Real Madrid formó por primera vez en la historia con 11 no españoles, ningún español. Una locura. Entonces, pienso al revés. Imagínate el planteo que se están haciendo en España o en otro lado, de que capaz que llega uno de cada 1000. Claro. Nosotros, por un tema económico, del problema económico de país, los pibes se van rápido porque hoy haces diferencia jugando en el exterior. Pero eso te da otra posibilidad. Hay una estadística que dice que hay más de 5.000 futbolistas argentinos jugando en el exterior. Si volvieran un montón de eso, o en la época de Maradona, previo a la década del 90, a la ley Bosman, que es lo que cambió todo, antes se iba Maradona, Canigia, se iban contados con los de las manos, se iban realmente los que eran top. Ni siquiera, o sea, la selección del 86, antes de ser campeona del mundo, más de la mitad jugaba acá, y después de ser campeona se fue. Y ahora es todo lo contrario. Hoy te llevaron un chico que no debutó en primera todavía. Totalmente. O ya tenemos este concepto nuevo que se puso de moda, pero que es una realidad, este concepto de europibes, pibes que no sabes ni quiénes son, y de golpe te aparece Garnacho, y de golpe, algunos no, porque a veces se está confundiendo a veces el concepto europibe a Valentín Carboni, que jugó en Lanús y jugaba en el club La Fuente, en el baby fútbol, se fue a los 14 años. El tema es que no lo llegaste, capaz que la mayoría no lo llegó a conocer, pero Carboni ya era distinto en juveniles. No es distinto al caso de Messi, es prácticamente el mismo. Es súper argentino. A ver, lo de Messi es otra cosa, porque se fue por un tema de salud que nadie lo podía costear acá. Y también hay que ser franco de que el caso de Messi es emblemático porque termina arrancando toda una camada de pibes que se empiezan a ir cada vez más jóvenes también. Pero Messi se termina de formar en Europa. Messi termina siendo Messi gracias a su fútbol infantil de Argentina y gracias al fútbol juvenil europeo. Digamos, en eso hay que ser realista. Ahora, Europa solo no puede sacar a Messi. Cuando España salió campeón del mundo, no tenía ningún Messi. Esa España no hizo tantos goles a favor, no ganó por goleada, terminó ganando una semifinal de cabeza, terminó ganando la final en la largue. O sea, no fue el Barcelona de Guardiola que ganaba todo goleando. Le faltó un sudamericano. Y si el Barcelona, la Masía, tenían todo perfecto, ¿para qué salieron a comprar a Neymar, a Suárez, a Vidal, a Bravo? Era un momento, a Coutinho, un momento que el Barcelona, la mitad eran sudamericanos. Si ellos lo pueden formar y encima económicamente están mejor. Entonces eso es una virtud que hoy tenemos en Argentina. Hay que saber aprovecharla y yo creo que cada día se está trabajando mejor. En eso sí, creo que cada día se trabaja mejor. Se trabaja mejor a nivel general el fútbol argentino, digamos que cada club está teniendo una mejor estructura y está más enfocada a que el fútbol formativo esté más desarrollado. A nivel general, ¿eso estás viendo vos todos los días? Sí, comparado con la época, no sé, yo hice fútbol juvenil en comunicaciones, no llegué a jugar en primera, la verdad que no era tan bueno tampoco, pero comparado con otros tiempos hay mejores campos de juego, hay mejor estructura, hay mejores gimnasios, hay más material, se está trabajando mejor, hay más profesionalismo. Ahora, seguimos estando escalones abajo quizá en algunas cosas estructurales de Europa. Eso seguimos estando, pero como estamos laboralmente en un montón de situaciones. Y en ese trabajo del día a día vos ves que por el fútbol argentino, en general, el fútbol sudamericano se caracterizó siempre por la gambeta, la picardía del futbolista argentino también, lo que da el potrero. Vos ves como que se está trabajando también en base a eso, se está dejando desarrollar a los jugadores en base a la gambeta, que se puedan explayar de su manera de jugar, o se está buscando un fútbol más similar al europeo, 1 o 2 toques, más un poquito más automatizado. Yo creo que hubo una confusión muy grande de estilo, que esto es algo histórico y que ya viene pasando, se pasó después del Mundial 58 y hasta que llegó Menotti también. O sea, a veces hay ciclos que se repiten. Acá hubo una confusión de estilo muy grande y de golpe todo lo que generó el Barcelona de Guardiola, España, el tiquitaca y tanta presión, acá hubo un montón de gente que empezó a preferir jugadores que jueguen a 2 toques en vez de que gambeteen, jugadores, no sé, empezar a hablar en difícil, mucho, digamos, uno se empezó a cruzar con que parece que ser culto es hablar difícil, decirle rondo al loco,
decirle varón a la pelota, hablar en difícil, cuando te das cuenta que acá no se habla, no se decía eso. Dentro de ese contexto, no hay que olvidarse que la esencia del fútbol sudamericano es la gambeta. O sea, si nosotros hoy no permitiéramos momentos de creatividad, momentos de gambeta, principalmente en el fútbol infantil, si queremos automatizar pibes que jueguen todo el tiempo a 1, 2 toques, 1, 2 toques, estamos generando futbolistas europeos, y Europa no, esos futbolistas los arman ellos. Claro, quieren otra cosa. Claro, el distinto del que gambetea, el distinto en ese Barcelona que hablamos recién era Neymar, era Messi, ese es el distinto. Lo que viene a buscar de acá no es un jugador que controle y pase rápido, ¿sí? Ahora, salvando la distancia, sin gambeta no hubiese existido Maradona en Inglaterra, el gol de Diego a los ingleses, pero el gol de la contra y el gol de Di María en la final con Francia es un gol, es la perfección del contraataque. O sea que hay momentos que también nosotros fuimos campeones del mundo con Messi gambeteando, con Enzo Fernández jugando como en el Babi, como en el Potrero, y por momentos saliendo jugando rápido y atacando rápido porque el partido necesitaba eso, y está perfecto que así sea, ¿sí? Entonces me da la sensación de que Argentina en este último mundial terminó siendo el complemento entre gambetear, picardía y de golpe saber cuándo atacar y jugar a 1 o 2 toques. Pablo, y en el día a día, justamente hablando de esto, tema de la gambeta, capaz que uno que nosotros tenemos 23, 24 años, tuvimos una etapa de chicos de jugar en la plaza, de jugar en el barrio, jugar en el Potrero. En el día a día de chicos más pequeños, quizás eso se fue perdiendo. ¿Cómo lo ven ustedes en el día a día? Si aparece ese jugador de gambeta o aparece cada vez menos. Porque, por ejemplo, hoy, si vamos al caso San Lorenzo, que recién hablamos con Brian, del Perrito Barrio, por ejemplo, que tira una gambeta o algo y te da gusto verlo, ese tipo de cosas, porque te da gusto también por la poca cantidad que se ve. Eso ya en el fútbol formativo se está viendo, que hay menor cantidad de gambeta, o el jugador ya viene formado de esa manera. Mira, la realidad es que si uno lo piensa en ciudades, cuanto más departamentos, más edificios, más cemento hay, menos potrero. O sea, si hay una plaza de acá enfrente, un terreno baldío, termina empezando a construirse un edificio, hay un lugar menos para jugar a la pelota. Eso ya de por sí es real. Si una plaza termina teniendo un montón de bancos o carteles que dicen prohibido jugar a la pelota, todo eso lo frena. La realidad es que tampoco Argentina es solamente Buenos Aires o es todo este espacio. Lo que sí me da la sensación es que se fueron perdiendo los potreros, esto es algo que venimos hablando hace un montón, pero sin ir más lejos, esta selección argentina, que capaz que lo vamos a repetir mucho en este tiempito, porque cuando vos salís campeón del mundo marcás algo y se escribe sobre eso, se escribe en otros lugares y se hace análisis y todo. Esta selección argentina es una selección muy fuerte, arraigada al Babi fútbol. Es una selección con mucho jugador criado en el Babi, mucho jugador del Gran Buenos Aires, mucho jugador de Buenos Aires, es la manera de decirlo nosotros. Pero había un spot publicitario previo a los partidos que decían, bueno, cuánto eran de la ciudad de Buenos Aires, cuánto de la provincia. Nosotros, históricamente, Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, como que todo funciona todo junto. Y en lo que se puso de moda decirle AMBA a la capital y al Gran Buenos Aires, hay 13 millones de personas. La mitad terminó saliendo de ahí. La mitad de los 26 salieron del Babi Fútbol, salieron de canchas chiquititas, de canchas de 30 por 15, de 25 o sea, canchas de Babi. Y de ahí pasaron después a los clubes de AFA, pero se criaron jugando a la pelota en el Babi. Y hoy todavía el Babi mantiene algunas cosas de ese estilo, ordenadas, pero mantiene todavía la esencia a veces del juego. Justamente sobre eso, pensaba, hace un tiempo tuve el placer de entrevistar a Luciano Antonelli, el técnico del futsal de San Lorenzo, campeón de América, y él comentaba que en un futuro quería pasarse al fútbol 11. Hablando justamente que los campeones del mundo muchos son surgidos del Babi, ¿vos cómo ves el adaptar el futsal al fútbol 11? Que yo desde que lo escuché a Luciano dije, lo quiero ver entrenar porque creo que se pueden encontrar cosas que hagan crecer al fútbol 11. Sí, se viene hablando bastante de la incorporación del futsal. Yo soy muy respetuoso, creo que son dos deportes totalmente distintos. Creo que a veces hay como una confusión de conceptos, porque en Brasil le dicen futsal a todo, al Babi y al futsal, y nosotros tenemos dividido el Babi a veces como iniciación para la cancha de 11, y el futsal ya ha tenido tanta fuerza desde el título mundial de Argentina del 2016,
desde la consagración también de San Lorenzo como campeón de América y demás, que hace que empiece a tener vida propia. En otro momento, o por lo menos 10, 15 años atrás, al futsal jugaba el que no quería entrenar mucho en los clubes de AFA para llegar al fútbol. Y hoy hay muchos incluso hay muchos clubes que antes eran clubes solo de Babi, Pinocho, 17 de agosto, Alvear, clubes que eran de Babi y que de ahí después los pibes iban a jugar a un club de AFA, que hoy ya están jugando futsal y ya arman su fútbol pensando justamente en eso. Bueno, toda la gente, le comentamos, obviamente sabe que están hablando con Juan Pablo Pochettino, lo pueden ver en imagen. A toda la gente también que está prendida en el Twitch, los invitamos a que se vayan suscribiendo, tanto al canal de Punto Cero, y nos sigan en nuestras redes en Instagram de Deportes al Día, también en Fútbol Formativo, que es la página que administra Juan Pablo. Luca, Nacho. Bueno, yo, Juan, te quería preguntar. Primero hablamos de los jugadores que tal vez no llegan. ¿Qué hacemos con los jugadores que por ahí, Garnacho, ¿no? Un pibe de 18 años que ya está en el Manchester United, se le ve un gran futuro. ¿Cómo manejan el ego de un jugador que sabe que tiene un futuro, debiendo, bueno, ahora va a estar con la selección mayor y ahora en Manchester United, un equipo que seguramente va a jugar en primera? Sí, la realidad es que ese tipo de jugadores son excepciones. O sea, si vos crees que porque Garnacho con 18 años está jugando en primera, todos los pibes de 18 tienen que hacer eso, esa es la excepción. Hace unos minutos hablábamos de que hay el 99 de cada 100 no llegan. Entonces ahí es donde aparece la parte formativa y donde vos tenés que entender que estás formando personas que juegan al fútbol, no es que solamente podés mirar futbolistas. Cuando hablábamos de eso también estamos hablando, no sé, de la escuela, estamos hablando de hablar, digamos, que se hable de, bueno, ¿qué pasa si no llegás? O sea, acá somos 5, bueno, capaz que 1 de cada 5, ponele que llega, bueno, pero son los 4. ¿Qué vas a hacer si no llegas a jugar en primera? ¿Vos qué haces si no llegás? Porque hay momentos que alguien le tiene que plantear esta posibilidad, como diciendo, ¿qué haces? Si no llegás, ¿qué haces? ¿Se te termina la vida? No, recién arranca, tenés 18, 19, 20, 21 años, quedaste libre y no firmás contrato. ¿Qué haces? ¿Te vas a otro club? ¿Te vas a trabajar de otra cosa? ¿Qué estudiaste? ¿Terminaste el colegio? ¿Qué te gustaría estudiar? Me parece que desde ese lado también uno puede empezar a humanizar y mostrarle que el mundo no es solamente jugar al fútbol, o que si a los 21 años no llegaste a firmar contrato, sos un fracasado. Todo lo contrario, la gran mayoría de los argentinos quisimos ser futbolistas y la gran mayoría no llegó. Si respetamos ese 99 de cada 100, el 99% de los argentinos no llegamos, y sin embargo no es que uno es un fracasado, no llegan todos, y estamos en un país donde la gran mayoría llega. Sí, y vos recién mencionabas esto de formar también personas que juegan al fútbol, no futbolistas, y llevándolo también a cuando hablabas al principio un poco de la estructura, de cómo avanzó quizás no solo la infraestructura futbolística, sino a nivel equipo, a nivel persona, cómo tratan a los chicos psicológicamente o cómo los preparan psicológicamente, no solo por si no llegan, sino esto de mantener los estudios, de no solo dedicarse a jugar al fútbol y decir, bueno, yo me dedico a esto y voy a llegar, cuando mencionabas que no siempre es así. Sí, a ver, hay un montón de clubes que ya están trabajando con psicólogos deportivos, me parece que es un aporte bárbaro. Tener especialistas en el área, más allá de que después nosotros como entrenadores, tanto los técnicos como los preparadores físicos, tenemos materias en nuestra formación orientadas a la psicología. No es lo mismo ser especialista en algo que haber cursado y tener un par de herramientas. Con respecto a eso, me parece que lo más claro es hablarlo, ver quién tiene, digamos, alguna situación diferente o quién quizá tiene muchísima presión sobre eso, y ahí empezar a derivar, si es en el club o si no, derivarlo por afuera, empezar a decir, mirá, esto sería bueno que lo converses, pero hasta presentándole, digamos, sabiendo que a veces no se termina el mundo si quedás libre de un club. Se te puede cerrar la puerta en este club, pero te están esperando en otro, y empezar a dar ejemplos de cuántos jugadores que no llegaron en un club y después terminaron llegando en otro. O sea, que de ese lado me parece que siempre lo mejor es hablarlo y prepararlos para lo que realmente puede pasar, que no llegan todos. Siguiendo por este lado, pensando también en las cosas negativas que le pueden ocurrir, en el fútbol está lamentablemente la lesión siempre a la orden del día, y arruinando posiblemente carreras de chicos que estaban ya jugados totalmente a esto, y que una lesión en un partido, en un entrenamiento, les puede arruinar ese futuro que ellos pensaban como futbolista. Sé por gente que estuvo metida en el proyecto que los clubes, por lo menos los más grandes, Boca, River, empezaron a hacer un proyecto de seguros, de asegurar a los chicos por si les llega a pasar algo, que tengan una base económica para poder seguir su vida y mientras estudiar lo que sea.
pero imagino que no serán todos los clubes así. ¿Cómo se trata de eso? Un chico que sabía que por sus condiciones y por su esfuerzo seguramente iba a llegar a primera y le toca atravesar una lesión que le trunca los planes. Bueno, está claro que nadie quiere lesionarse ni tener una lesión grande y todo, pero también es parte del fútbol. Es parte a veces de tener un golpe, una caída y de demostrar de qué estás hecho. Esto es lo mismo cuando decís, no, bueno, no sé, yo no llegué a primera porque este técnico no me ponía, me tenía bronca. Está lleno de jugadores, en realidad está lleno de gente grande que en vez de aceptar que no era bueno, se quiere apoyar en, no, este técnico me tenía bronca o me lesioné. La cantidad de futbolistas, de futbolistas grandes, de personas grandes que creen no haber llegado porque se lesionaron, es la mentira más grande de todos, ¿eh? Cuando no, en vez de venir y decir, mira, yo no era bueno, decir, no sabes, yo me lesioné justo cuando iba a debutar. Sí, es la frase típica. Es la típica, Sí. Cuando te quieras encontrar con alguien que todavía no aceptó que no era tan bueno para eso, va a decir o que se lesionó o que alguien le tenía bronca, como si fuera que uno busca a ver con quién te vas a pelear, como si fuera que vos tenés a Messi y decís, no, en vez de tener a Messi y hacerlo jugar, lo voy a dejar libre, así soy el... No, cuando vos tenés a buenos jugadores, obviamente los querés hacer jugar. A mí me da la sensación de que hay un montón de situaciones a veces negativas, las lesiones es una de ellas, y tenés que saber reponerte, tenés que saber superar esta adversidad y si no podés volver, también a veces habla de qué estabas hecho. Es lo mismo que decir, bueno, no, una vez me estaba por ir a tener un pase mayor, no sé, me iban a comprar, se cayó el pase, por eso no jugué más. No sé, un técnico no me puso, o justo ese partido no jugué, por eso no jugué más. Son pequeñas circunstancias en una carrera que debería durar 10, 15 años. Sí, tal vez a veces lo que pasa es que en clubes del ascenso el club termina sin cubrir esa lesión y el chico muchas veces viene de un entorno que tampoco se lo puede cubrir por sus propios medios. Entonces se genera un momento en el que el chico termina estando lesionado sin nadie que le pague tal vez en caso de, no sé, una operación que tenga que sufrir. Sí, sí, sí. Te lo comentaba. No, coincido con eso y siendo sincero, como te digo, hay mucho para mejorar todavía, pero creo que se está mejor que años atrás. Como que en todo sentido, si vos comparas con 10 años atrás, estás un poco mejor. Quizá deberías haber avanzado más rápido, sí, puede ser, porque hay cosas que hace 10 años no estaban y hoy todavía capaz que no están. Pero en líneas generales, si uno hace un balance, me da esa sensación de que se juega mejor que años atrás, de que las canchas están mejor. Tampoco quiero caer en el pesimismo de que está todo mal, que todo es un desastre, ¿no? Hay que ser sincero, hay cosas que no están bien y otras que de a poco van evolucionando. Juanpi, y el tema del futbolista llegado a primera división, porque vos decías el número de llega a 1 de cada 100. ¿Qué tiene que tener ese uno? ¿Qué cualidades, acompañadas obviamente de cualidades técnicas y físicas seguramente? ¿Qué tipo de cualidad tiene que acompañar, tiene que formar un futbolista que viene jugando jugar al fútbol de los 5, 6 años, 7 y llega a primera división con 18, 19 años? ¿Qué tiene que haber en ese trayecto por parte de cada uno para decir, bueno, llegué a lo máximo que podía llegar? Yo creo que cada día se valora más la personalidad. O sea, un jugador que se repone a las lesiones, que se banca a veces ser suplente, que se banca a veces que de juveniles te llamen a reserva, que no te pongan, que volvés a juveniles, que de reserva vas a primera, que no te ponen, que te vas a préstamo. Porque sin ir más lejos, vos pensás, no sé, Enzo Fernández, estaba en River, se creía que iba a jugar en la primera de River y de golpe ganar Defensa y Justicia. Podría haberse deprimido, por más que Defensa es un gran club, podría haber dicho, yo creí que iba a jugar en River y en vez de volver a River de Defensa seguía yendo para abajo. Sin embargo, jugó, se hizo jugador, volvió y termina siendo lo que es, en parte también por haber bajado y jugado en defensa. Entonces, y en parte por el jugador también haber entendido que tenía que hacer eso. Entonces, esos vaivenes a veces emocionales son lo que te hace distinto, son las situaciones que vos decís, ¿de qué estás hecho? Porque no va a ser todo color de rosa, no va a ser todo perfecto. Hay una frase de Osvaldo Subeldía, campeón de América y campeón mundial con Estudiantes de La Plata, que decía, la gloria no se llega por un camino de rosas, en todo sentido. Digamos, vos no vas a ganar todos los partidos por goleada y no vas a tener ningún problema. Hay un momento que te van a empatar sobre la hora, hay un momento que vas a perder injustamente, y ahí te tenés que empezar a reponer. Si a la primera injusticia vos ya te derrumbaste, a la larga no te merecías estar tan arriba.
Te manda muchos saludos acá Juan Pablo en el celular de la radio, saludos de San Juan, de San Fernando, así que a toda la gente Desde Santa Cruz mandan acá. de Santa Cruz. Si hay alguna pregunta en el Twitch dando vuelta, Brian, es una buena oportunidad para también interactuar con la gente. Saludos por ahora. Saludos. Desde Caleta, Olivia, Santa Cruz. Bueno, el que tenga ganas de sumarse escribiendo está bienvenido. Está todo más que invitado. Nacho, Luca, ¿una pregunta que quieren hacer a Juanpi? Bueno, yo, Juanpi, si querés, te quería preguntar acerca del tema por ahí de, digamos, esa clase de jugadores que, llegan a primera y tal vez, por ejemplo, un Changuito Ceballos, como hablábamos recién del tema lesiones, que ya llegó, está muy cerca y tal vez se repone y le vuelve otra vez el tema de la lesión, como bueno, el Chango ahora recién vi la noticia que se suma al plantel de primera nuevamente, pero es un problema como el que recién te preguntaba Brian, bastante importante, cuando se resienten de esas lesiones que vos decís, bueno, se pudo reponer, pero a veces de tantos golpes no quieren volver, como el caso Fernando Gago, que tuvo lesiones gravísimas y en muy poco, o sea, a lo largo de toda su carrera, pero varias lesiones muy importantes. Bueno, el caso de Gago fue un caso emblema porque siempre terminó volviendo. Y había un momento que ya era hasta un tema personal de demostrar justamente de que iba a poder, más allá de que a veces uno lo simplifica mirándolo y no sé, crees que son jugadores que son de cristal, están entrenados. Obviamente hay por momentos lesiones que cuando vuelve a pasar es un dolor que se duplica o incluso un poco más. Pero vuelvo a lo mismo, son golpes, son momentos que tenés que reponerte, no es lo mismo. O sea, yo lo pienso en jugadores juveniles, todavía tenés toda una vida por delante. O sea, el problema más grande hoy sería tener una lesión grande siendo muy grande, pensando, bueno, este es mi último año y te lesionás ahí y que te cueste un poco más o que eso te acerque quizá al retiro. Pero después hay un montón, vuelvo a lo mismo, hay un montón de casos de jugadores que han vuelto y que han vuelto mejor todavía. Si Maradona cuando se rompió el tobillo en España no hubiese vuelto, no hubiese sido campeón del mundo y no hubiese sido Maradona, hubiese sido un jugador más del montón y sin embargo volvió mejor, fue campeón del mundo y es mito. Entonces, a partir de ahí, a cualquiera le puede pasar. Chris, nuestro productor, nos manda desde Los Auris una pregunta que tenía él, pensando, él decía Redondo, hijo obviamente, la presión que puede llegar a tener no solo por triunfar él como su persona, sino todo lo que implica ser hijo de Redondo padre, que tal vez te genera esa presión de mínimamente estar a su altura, superarlo, sabiendo que acá se infravalora a veces, pero a nivel mundial se lo tiene como uno de los mejores 5 de la historia. Sí, son también, hay que pensar que fueron pibes criados ya siendo hijos de. No lo digo desde el acomodo, ni desde ningún privilegio, porque está claro que es un jugador bárbaro y es un jugador bárbaro como desde infantiles, que llegó a jugar una final en la cancha de Ferro, un River argentino, y ya mostraba que era distinto. A lo que voy es que ya se crían en un contexto de que lo que capaz que a nosotros salir a una bombonera, a un monumental repleto, a él le parece lo más normal. Y si vos entrás un día caminando, no para jugar, para cubrir un partido, te tiemblan las piernas. Y él ya, no sé, dio la vuelta olímpica o entró al Bernabéu o entró al Giuseppe Meazza. O sea, le parece lo más normal. Entonces hay un montón de situaciones que están formados de otra forma, más allá de los consejos, las sugerencias que puede tener el hecho de tener a tu papá con una experiencia enorme y que todo el mundo te diga, che, escuchá a tu viejo que sabe, mirá que era un fenómeno, porque vos no lo viste, pero te empezás a rodear con un montón de gente que te empieza a decir, no sabés lo que era tu papá. La anécdota del hijo de Zidane, del hijo de Francescoli cuando se cruza con Zidane, que le dice, yo quiero aprender a hacer lo que hacías vos, y dice, yo lo aprendí de tu papá, preguntale a él, como diciendo, y el pibe, capaz que al papá lo veía como tu viejo, como diciendo, ¿qué me va a enseñar este? Y lo adoraba a Zidane, y Zidane tenía de ídolo al otro, y bueno, me parece que a veces son esas situaciones distintas. Después también hay hijos de que no llegan, no es que todos los hijos llegan, tenés que tener una virtud para llegar, ¿sí? Porque hay un montón de hijos de otros que no llegan. Entonces, bueno, a partir de ahí se empieza a armar todo. Juanpi, tenemos que hacer una pequeña tanda, es 1 minuto y medio, 2 minutos como mucho, así también te lo notificamos a vos, tomamos un poquito de aire y a toda la gente que está prendida al otro lado. Después de la tanda seguimos con la charla, son apenas 2 minutos de reloj, así que hacemos una pequeña tanda, quédese prendido al otro lado que ya seguimos con la charla con Juan Pablo Pochettino.